Bueno, muy buenas noches. En este momento vamos a iniciar con el taller de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a dar un tiempito mientras se conectan las personas. Hola Nora, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo has Ya por estado? allá mandé el link. Bien, ¿y usted? Bien, bien también. Por allá mandé el link al grupo a ver si alguien más se agrega Listo. del, ¿El del que de tienen hoy. ustedes? Ujú. Sí, Perfecto. Ujú. esperemos a ver quién más llega. Claro, esperemos un momentico para ver quién más se va conectando. ¿Y cómo vas? Bien. Bien, gracias a Dios, sí. Ah, Con bueno. mucho frío, porque han estado haciendo unos fríos súper Uy, no. helados, pero bien. Horrible, demasiado. Pero Total. bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí. Esperemos entonces un momentico a ver si se conectan más personas. Ahí van llegando las compañeras a Sí, profe. conectarse. Noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Nora. Buenas Así como has noches. estado. Bien, profe, aquí que la compañerita Nora me hizo el favor de enviarme el para poderme conectar porque ya se me ha olvidado. Tranquila, creo que ese recordatorio funciona bastante bien. Sí, Sí, profe. porque es que me da pesar que los compañeros se pierdan estos talleres tan buenos que les van a servir mucho más adelante en la carrera y se los pierden hay veces como por las ocupaciones, qué pesar. Sí, la idea es que los puedan aprovechar. Inclusive esta semana estuvieron preguntando sobre el tema del nivel de asistencia a los talleres y en general han estado como bajitos. Pero entonces yo les decía también que es el tema de, pues, que es el tema de difusión, que se dificulta un poco el mecanismo de difusión porque para muchos no es visible la AAA como, pues, como espacio de divulgación de la información. Entonces, también es como un poquito de estrategia. Por ejemplo, pues uno no tiene acceso a los correos de todos, pues de hecho yo no tengo acceso pues a los correos de ustedes, entonces se dificulta como un poquito porque como es abierto, o sea, es a quienes puedan participar y quieran participar, entonces pues se queda como cortico en divulgación. Entonces, pero bueno, esperemos que la gente los aproveche y pues las ventajas es que quedan grabados los encuentros y pues eso también les favorece un poquito a quienes no pueden asistir, también de pronto, no ahora, de pronto más adelante poder revisar los contenidos. Lo que pasa es que también hay mucha gente que trabaja, entonces Ujú. cuando tienen raticos libres aprovechan a hacer las labores de las materias que están viendo en este momento.
Correcto. O, por ejemplo, en este momento estamos en finales todos, entonces andamos en ese cuento. O sea, Sí, yo claro. estudio un ratico para un examen que tengo y mañana, si Dios quiere, estudio otro rato y lo hago y yo quedo libre. Pero hay unos compañeros que sí todavía les falta bastante. Exacto. Sí, no, entonces esperemos igual. Trabajamos, esperemos unos 5 minuticos a ver si se conecta alguien más y empezamos. Bueno, por acá se conectó Johnny. Johnny, buenas noches. Sí, buenas noches, profe. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, eso me alegra. Estamos por aquí esperando unos 2 o 3 minuticos que se conecten las personas con el link que les mandó Nora por el grupo, a ver si de pronto tenemos un poquito más de participantes en la actividad el día de hoy. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a ir iniciando el día de hoy. Recuerden que esta semana vamos a trabajar el tema de los peligros y riesgos de tipo ergonómicos o también conocidos como de tipo biomecánicos. ¿Listo? Básicamente depende del autor la denominación que se le dé, pero digamos se agrupan en el mismo grupo la denominación de ergonómicos y de biomecánicos. Recuerden entonces que tienen la información compartida en las carpetas del Drive. Ahí vamos a encontrar información y material de trabajo de cada una de las sesiones que hemos ido trabajando y adicionalmente van a tener también tienen también los videos de las sesiones que hemos trabajado y recuerden que también están ligados el canal en la página de la AAA para que puedan acceder a los videos de las sesiones de trabajo que hemos tenido, ¿sí? Recuerden que para esos accesos deben loguearse con el usuario de la IU Digital para poder acceder a esos contenidos, lo mismo que a estas charlas, deben ingresar es con el usuario de la IU Digital para poder acceder. ¿Listo? Bueno, para empezar entonces, me gusta entonces unificar me gusta entonces que empecemos con la unificación del concepto y recuerden entonces que nuestra hoja de ruta es la guía técnica de exposición del ministerio y la GTC 45, ¿cierto? Esos son los dos documentos que estamos como desagregando desde la perspectiva de clasificación de los factores de riesgo. Entonces voy a compartir por aquí mi pantalla, ¿cierto? Para que vamos a trabajar con esos dos documentos.
Recuerden que la clasificación propuesta por la GTC 45 y la clasificación propuesta por la guía técnica del ministerio son en todo caso opcionales. Cada empresa es libre de implementar la clasificación de peligros o factores de riesgo que decida, pero digamos que tienen esos dos referentes para utilizarlo y que lo que se puede hacer es que se puede complementar o combinar para que quede una buena clasificación en función de lo que la organización desee, ¿sí? En el tema que vamos a trabajar entonces esta semana, ¿sí? Según lo establece la GTC 45, es importante entonces identificar que la clasificación del factor de riesgo que hace GTC 45 está bajo la denominación de peligros de tipo biomecánicos. ¿Listo? Entonces ellos denominan para estos riesgos que se asocian mucho con el tema ergonómico, los denominan de tipos biomecánicos. ¿Listo? Y ellos subdividen ese grupo de biomecánicos, los dividen en postura. La postura puede ser prolongada, mantenida, forzada o antigravitatoria. Ya enseguida vamos a ver esos conceptos. En los biomecánicos también van a estar entonces los esfuerzos, que es lo que comúnmente conocemos como los sobreesfuerzos, sino que el sobre ya le está dando la calificación de excesivo, pero digamos que en términos técnicos es un esfuerzo que puede superar un límite, en ese caso entonces sería un sobreesfuerzo, ¿sí? Están los movimientos repetitivos y está la manipulación manual de cargas. ¿Listo? Entonces, GTC 45, repito, en su clasificación, la denominación del grupo de peligros es biomecánicos y dentro de ese grupo de biomecánicos vamos a tener entonces lo que son las posturas y que esas posturas pueden ser prolongadas, mantenidas, forzadas o antigravitacionales o antigravitatorias. Tenemos los esfuerzos, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas. Ahora, vamos a el documento de la guía técnica del ministerio, ¿cierto? Recuerden que esos documentos los tienen compartidos en la carpeta de generales, en la carpeta de la unidad 1, que fue donde vimos los conceptos, que fue en la unidad donde vimos los conceptos generales, y en esa unidad tenemos entonces estos documentos que son documentos transversales para todos los demás contenidos, por si alguno lo quiere consultar, ¿sí? Y tenemos entonces que la guía del ministerio, ¿listo?, hace la clasificación, ¿listo?, de esos mismos factores de riesgo o peligros que en la GTC 45 se denominan biomecánicos, ¿listo? El Ministerio de Protección Social hace la clasificación de estos factores de riesgo como de carga física, ¿listo? Entonces, ojo que la tablita es combinada. Acá hay dos factores de riesgo, que son los factores de riesgo de carga física y los factores de riesgo de tipo psicosocial, ¿listo? Entonces, nos vamos a enfocar solamente en los factores de riesgo de tipo de carga física, ¿listo? Que son estos. Entonces, el agente de riesgo para el ministerio se denomina de carga física. Y me dice que esa carga física puede ser por una carga estática, por una carga dinámica o por un inadecuado diseño del puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces se subdivide en esas tres. Una carga física puede ser una carga estática, puede ser una carga dinámica o puede ser un inadecuado diseño del puesto de trabajo. Y me dice que la carga estática se subdivide en posturas inadecuadas, que la carga dinámica se subdivide en inadecuada aplicación de fuerzas, inadecuada movilización de cargas y movimientos repetitivos, y que el inadecuado diseño de puesto de trabajo se va a asociar con los planos de trabajo, se va a subdividir, perdón, en planos de trabajo inadecuados y espacios de trabajo inadecuados. Entonces, recuerden la clasificación que hace el Ministerio de Protección Social. Y entonces, repito, acá lo que en GTC 45 se denomina biomecánicos, para el ministerio se denomina entonces es carga física, y la subdivisión que hacen es en carga estática, carga dinámica e inadecuado diseño del puesto de trabajo, que la carga
estática se manifiesta como posturas inadecuadas, la carga dinámica se manifiesta como inadecuada aplicación de fuerzas, inadecuada movilización de cargas y movimientos repetitivos, y el inadecuado diseño de puestos de trabajo se subdivide o se manifiesta mediante planos de trabajo inadecuados y espacios de trabajo inadecuados. ¿Listo? Recuerden que la ventaja de esta guía del ministerio es que esta guía del ministerio sí trae definiciones, a diferencia de la GTC 45, que la GTC 45 no incluye definiciones. Entonces vamos a ver las definiciones con las que cuenta el ministerio para esa clasificación de lo que se conoce entonces como factores de riesgo por carga física. ¿Listo? Entonces miren, ellos lo denominan factor de riesgo ergonómico por carga física. Entonces me dice que esos factores de riesgo por carga física van a ser todos aquellos, ¿cierto? Riesgos que se asocien por esa interacción entre hombre, medio ambiente y condiciones de trabajo, y que esa relación entre hombre, medio ambiente y condiciones de trabajo pues afecta la productividad laboral. Enseguida vamos a ver el concepto de ergonomía, ¿cierto? ¿De dónde surge ese concepto de ergonomía? Y pues, realmente cuando hablamos entonces en términos de ergonomía, se busca estudiar ese proceso de adaptación, ¿cierto? Del hombre al trabajo, de forma que esa adaptación sea lo más exitosa posible, de forma tal que la productividad de esa persona en su puesto de trabajo sea la máxima que se pueda obtener. ¿Listo? Entonces, en este grupo de carga física, ¿cierto? Entonces, me dice que por carga física se va a entender entonces a todos aquellos factores del entorno que imponen un esfuerzo físico o implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular y cardiovascular. ¿Listo? Entonces, recuerden el cuerpo humano, entonces todo lo que forra los huesitos, como por decirlo así, ¿listo? Es el sistema osteomuscular. Entonces, estamos conformados por huesos y músculos, ¿listo? Entonces, todo ese sistema óseo, todo el esqueleto, viene recubierto de una porción de músculo. Eso es un sistema combinado, ¿listo? El sistema osteomuscular y el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque, pues, además de que cuando yo levanto, por ejemplo, un objeto, por ejemplo, levanto una caja, además de que pongo en función los huesos, articulaciones y músculos de los miembros que se intervienen en esa labor, pues adicionalmente tengo un gasto energético, que ese gasto energético lo hace el corazón, ¿listo? Entonces, a mayor necesidad, ¿cierto?, de fuerza, pues quien suministra esa fuerza va a ser entonces el corazón, y por eso es que se dice que también interviene el sistema cardiovascular. Entonces, no es solamente el tema de que parezca fuerte, ¿cierto? Es decir, no es solamente que sean mucho músculo, sino que también cardiovascularmente tengo que estar apto para garantizar que esas labores, sobre todo cuando implican temas de esfuerzos, no se vean, digamos, afectadas. Y digamos que ahí entonces vienen tres elementos básicos. Uno es la postura, otro es la fuerza y otro es el movimiento. ¿Listo? Entonces, digamos, inciden esos tres elementos cuando estamos hablando en temas de carga física. ¿Listo? Es tan dañino, ¿cierto?, tener una postura, ¿cierto?, solamente una postura inadecuada. Entonces, si no haga el ejercicio y duerma mal, listo, usted ahí no está cargando a nadie, no está levantando a nadie, está usted acostadito, pero el hecho de que usted tenga una postura inadecuada genera una fatiga, ¿cierto?, muscular, entonces en ese sistema osteomuscular, que va a deteriorar su estado de salud. ¿Listo? Entonces, puede ser por postura, entonces una mala postura me puede afectar ese sistema osteomuscular o cardiovascular. En fuerza, básicamente, entonces se ven afectados los dos, ¿listo? Y en movimiento, normalmente también incide el sistema osteomuscular y el sistema cardiovascular, porque normalmente cuando yo hago, por ejemplo, movimientos de tipo repetitivos, esos movimientos repetitivos se asocian con una intensidad, y esa intensidad hace que yo intente hacer la tarea mucho más rápido, y eso automáticamente me genera un gasto cardíaco. Un poco mayor, aún sin necesidad de estar aplicando fuerza. Entonces, es, digamos, importante considerar ese tipo de situaciones
cuando estamos hablando en temas de carga física. ¿Listo? Entonces, siempre que pensemos en carga física, haga de cuenta que usted está en clase de educación física, ¿listo? O que está haciendo ejercicio, ¿listo? Entonces, usted está haciendo un gasto físico, un gasto energético, y que ese gasto energético va a estar asociado porque estoy mal parado, o mal sentado, o mal acostado, porque estoy levantando o moviendo o alando, empujando algún objeto, o porque estoy moviendo muchas veces o haciendo muchas veces el mismo movimiento. ¿Listo? Mientras que la carga estática es al revés, entonces es igual de inquietante el hecho de que usted no se mueva, ¿cierto? Entonces también usted se puede quedar totalmente quieto y cuando va a intentar moverse, en ese momento entonces su cuerpo le va a pasar factura. Entonces en carga estática también generamos una fatiga a nivel del sistema osteomuscular y básicamente es porque hay contracción de los músculos, ¿listo? Entonces, como no necesito esos grupos musculares en esa labor específica, pues entonces eso lo que hace es que entran como en modo reposo, haga de cuenta que es como su computador, y pues si usted no lo está utilizando y lo tiene en modo de ahorro de energía, entonces lo que va a hacer es que se va a apagar la pantalla. Entonces exactamente lo mismo aquí. Hay contracción muscular de forma de que los músculos, ¿cierto? Los músculos no están en funcionamiento y esa contracción muscular, irónicamente, ¿cierto? Es mucho más estresante para el organismo que cuando usted pone a trabajar el músculo, porque el músculo en concepto está diseñado para trabajar, o sea, para generar un tipo de carga. Entonces, cuando usted al músculo le da la indicación de no se mueva, ¿cierto? Es mucho más tedioso hacer ese ejercicio. Y entonces, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿cierto? Y normalmente, si usted pone a saltar cuerda a una persona o pone a una persona que esté en estatua, ¿cierto? Hacemos esos dos ejercicios. Normalmente, listo, si a no ser pues de que la persona que esté saltando cuerda tenga una preexistencia o algo, normalmente le es más difícil a la persona que se tiene que quedar totalmente quieta, es decir, que está en modo de contracción muscular, le va a ser muchísimo más difícil lograr quedarse en esa posición de contracción muscular que a quien está en modo de activación muscular. Entonces, digamos que esas ambas, tanto la carga física como la carga estática, me generan deterioro a nivel del sistema osteomuscular. ¿Listo? Las posturas, ¿listo? En temas de posturas, es importante entonces tener en cuenta que en esas posturas esas posturas pueden ser de varios tipos, ¿sí? Y esas posturas normalmente se adoptan cuando yo estoy en esfuerzos estáticos, ¿listo? Y en esos esfuerzos estáticos, digamos que lo que va a ocurrir entonces es que ciertas partes de mi cuerpo no van a estar en actividad, ¿listo? Entonces, esas posturas pueden ser prolongadas, ¿listo? Y se dice que una postura es prolongada independientemente de cuál sea la postura, pero yo mantengo esa postura más o menos, ¿cierto? El 75% del tiempo de exposición, es decir, el 75% de mi jornada laboral. Entonces, si usted le pregunta a una persona que trabaja en oficina, ¿cuánta parte de su jornada laboral está sentada? Es decir, permanece en esa silla. Muy probablemente la mayoría le van a responder que es más del 75% del tiempo. Aunque esa persona vaya a la impresora, vaya por café, vaya al baño, se pare a conversar con los compañeros, listo. Normalmente en labores de oficina se están en jornadas de trabajo normalmente entre 9 a 10 horas y normalmente, pues por más tiempo de ocio que usted tenga, usted no se gasta normalmente más de 2 horas por fuera de su puesto de trabajo sentado. Entonces, eso se consideran posturas prolongadas, listo. Entonces, no necesariamente tiene que ser incómoda, ¿cierto? Pero es prolongada, es decir, se mantiene un periodo de tiempo significativo esa misma posición, ¿listo? Entonces, se califica como prolongada si se mantiene
el 75% más del tiempo de mi jornada laboral. Y esa jornada laboral pues depende del tiempo real de trabajo. Como les digo, por ejemplo, en personal de oficina, normalmente las personas de oficina compensan los trabajos los días sábados, entonces normalmente tienen jornadas de 10 horas diarias. ¿Listo? Entonces, normalmente ese 75% se cumple. Ahora, la postura mantenida, ¿listo? Es ahí sí, una misma posición, ¿listo? En la que usted no se puede mover y esa posición puede ser tanto de pie o puede ser en una posición, digamos, sentado, inclinado, de rodillas, en cuclilla, ¿sí? Entonces, esa mantenida es que usted no puede cambiar de esa posición, ¿listo? Entonces, normalmente, si usted tiene, por ejemplo, un inspector en una línea de producción, ¿listo? Una persona que está inspeccionando una línea de producción, a esa persona le pagan por estar parada o sentada, dependiendo, cualquiera de las dos es igual porque es mantenida, pero por estar en esa misma posición, ¿cierto? Él no puede mover porque él es el ojo, ¿cierto? De lo que se le pase, se lo cobran a él. Entonces, por ejemplo, en una línea de inspección, las posturas mantenidas suelen ser un factor de riesgo dominante, ¿sí? Entonces, miren la diferencia entre prolongado y mantenido, y es que yo en prolongado me puedo parar, pues si la posición es sentada, entonces me puedo parar, si la posición es de pie, me puedo sentar, ¿sí? Mientras que en la mantenida, yo no puedo modificar esa posición. Y esa posición se mantiene normalmente cuando estoy de pie, entonces es por 2 horas, y cuando estoy en posiciones mantenidas diferentes a de pie, se considera que se denomina mantenidas y el tiempo de permanencia de esa posición sin cambios en cuclillas o de rodillas. Muchas labores de mantenimiento implican que las personas adopten posiciones en cuclillas o de rodillas para acceder a ciertos puntos de ciertas máquinas, y esa posición hace que esa postura se clasifique como postura mantenida. ¿Listo? La postura inadecuada, ¿cierto? Es cuando está asociada más a un acto de la persona. ¿Listo? Entonces, normalmente el que tiene la silla de trabajo súper ergonómica, pero casi que vive acostado en la silla. ¿Listo? Entonces, a pesar de que tiene el elemento adecuado, adopta una mala postura. Entonces son posturas inadecuadas, es decir, se sienta mal, se para mal, se acuesta mal. ¿Listo? Entonces, esas posturas son posturas de tipo inadecuadas. Hablamos de posturas forzadas o extremas cuando por la labor que yo debo de hacer en ese puesto de trabajo, tengo que moverme por fuera de los ángulos de confort. Y el mejor ejemplo para que ustedes entiendan ese salirme de los ángulos de confort es todo lo que esté por fuera del movimiento normal que es al alcance de sus manos. ¿Listo? Entonces, si usted tiene que hacer un movimiento en el que estirando sus manos hacia adelante o hacia los lados impliquen que usted tenga que hacer algún tipo de movimiento extra, eso se considera una postura forzada o una postura extrema. Entonces, cuando usted tiene que hacer una sobreextensión de alguna parte de su cuerpo, eso genera entonces posturas que son de tipo forzadas o posturas que son extremas. ¿Sí? Y por el lado de las posturas que son antigravitacionales, esas posturas implican que usted está en contra de la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Entonces, recuerden que en contra de la fuerza de la gravedad es que todo lo que sube cae, ¿cierto? Entonces, cuando su cabeza está en posición contraria, ¿cierto? Eso se considera una posición antigravitacional. Entonces, cualquier labor que implique que su cabeza esté en una posición diferente, ¿cierto? A la posición normal, es decir, que esté haciendo contra la gravedad, eso nos va entonces a generar una postura que se considera de tipo antigravitacional. En muchas labores de mantenimiento se adoptan ese tipo de postura, y pues entonces además de que se está generando la presión o el esfuerzo asociado a la labor que esté haciendo la persona,
el efecto que genera en el organismo, intentar estabilizarse contra esa contragravedad, eso genera bastante carga en el tema ergonómico. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta ahí. Parece que ninguna, profe. Eso veo. Cuando no hay más comentarios es porque vamos bien. Bueno, y con relación entonces a la carga dinámica, ¿cierto? Entonces en la carga dinámica ahí sí implica que voy a tener, no, implica que voy a tener perdón, chicos. En la carga dinámica, entonces, les decía que en ese caso, digamos, el hecho de que haya dinámica significa que hay movimiento. Siempre que me estén hablando entonces de carga dinámica es porque me están hablando de movimiento y ese movimiento puede ser sin mucho peso, ¿cierto? Y en ese caso, pero sin mucho peso, pero con alta frecuencia. Y ese es el caso de los movimientos de tipo repetitivo. O puede ser también por movilización de objetos, que es lo que conocemos como el levantamiento o transporte de cargas. ¿Listo? Entonces, normalmente se dice que si yo supero el 50% de mi jornada laboral haciendo esa labor, es decir, el tiempo de recuperación es menor al tiempo de ejecución de la labor, se dice entonces que hay una exposición a ese factor de riesgo por carga dinámica. Entonces, digamos que para que ustedes se hagan una idea, si usted coge la labor que ese trabajador hace, ¿cierto? ¿Cuántos movimientos hace esa persona en un minuto? Entonces, normalmente uno estandariza el tiempo, ¿listo? Entonces uno dice, ¿cuántas veces hace esa labor en un minuto? ¿Cierto? Entonces, un minuto está compuesto entonces por 60 segundos. Significa que yo tendría que garantizar que ese trabajador descanse 30 y haga 30. ¿Listo? Si durante ese periodo hace más de 30 segundos de labor versus el tiempo de recuperación, en ese caso entonces se considera que eso es un movimiento repetitivo. ¿Listo? Increíblemente, aún hay muchísimos oficios en los cuales se paga por ejecutar efectivamente labores de tipo repetitivas. Digo que increíblemente porque digamos, hoy el tema de automatización y de reemplazo de las labores del hombre por máquinas es cada vez más común. Sin embargo, seguimos teniendo muchísimos casos en los cuales el trabajador hace una labor múltiples veces de forma repetitiva sin ningún tipo de modificación. Entonces, en esos casos, la exposición al tema de movimientos repetitivos. Y el tema de manipulación y transporte de cargas, sí que es cierto, hoy sigue siendo una de las causas de mayor ausentismo a nivel empresarial, donde yo tengo exposición a riesgo ergonómico por cargas dinámicas, por manipulación de cargas, créanme que son los indicadores de ausentismo que más marcan en el tema de enfermedad, ¿cierto? Porque
es muy marcado, o sea, es muy marcada la fatiga muscular que se genera cuando uno habitualmente no tiene entrenado el personal para ese tipo de labores y no controla el tema de intensidades, frecuencias y pesos, que es un tema muy importante en el tema de manejo por carga dinámica. Entonces, ese tema de carga dinámica por movimientos repetitivos y por esfuerzos es muy, muy marcado a nivel de ausentismo en las empresas, cuando tengo exposición a ese factor de riesgo. Y el otro riesgo, el otro peligro que pertenece a este grupo de carga física es el del diseño del puesto de trabajo. ¿Listo? Y cuando hablamos entonces del diseño del puesto de trabajo, entonces se habla no solamente, ¿cierto?, de la posición que adopta el trabajador en temas de postura, sino que adicionalmente es garantizar que el diseño del área de su área de trabajo sea el adecuado. ¿Listo? Es decir, que ese lugar, esa área donde yo voy a realizar mi tarea, se adapte, ¿cierto?, a mis condiciones fisiológicas y anatómicas propias de mi labor. ¿Listo? Entonces, ocurre mucho, ya vamos a ver algunos ejemplos de estos, ocurre bastante que normalmente el que se tiene que adaptar es el trabajador al puesto de trabajo y no al revés. ¿Listo? Entonces, hay que garantizar que esas áreas de trabajo, ¿cierto?, estén dentro del alcance de la maniobrabilidad del trabajador. ¿Sí? Entonces, en el diseño de puesto de trabajo se consideran entonces son esos factores externos diferentes a la posición propia que adopte el trabajador, sino como tal a la tarea o al área de trabajo donde el trabajador va a realizar su labor. ¿Sí? Entonces vamos aquí a mirar un videito para recordar esta clasificación, ¿listo?, que nos ayuda bastante a entender la exposición a ese riesgo de tipo por carga física. Bueno, y quería, digamos, mostrarles la correspondencia entonces entre GTC 45, ¿listo?, y la guía del ministerio, porque si ustedes se fijan, pues digamos que la guía del ministerio es mucho más amplia en temas de clasificación, ¿sí? Pero digamos que los que hay definidos, ¿cierto?, en la GTC 45 estarían incluidos, ¿cierto?, en la guía del ministerio. ¿Listo? Miren que la GTC 45 me habla de posturas y pues obviamente acá en la carga estática están entonces todas las posturas, todas las que vimos, ¿listo? Tanto la prolongada, la mantenida, la forzada, la antigravitacional, están ahí en ese grupo de posturas, entonces comparten. Está el tema de los esfuerzos, ¿listo? Creo que lo vimos ahí en la carga dinámica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de carga dinámica, recuerden entonces que es tanto por movimiento repetitivo como por manipulación de cargas, entonces estarían ahí el movimiento repetitivo y la manipulación manual de cargas. ¿Listo? Entonces, miren que todos estos pertenecen a lo que en la guía del ministerio, o sea, el esfuerzo, el movimiento repetitivo y la manipulación manual de cargas, es lo que en la guía del ministerio se agrupa en carga dinámica. ¿Listo? Entonces miren que están agrupados ahí carga estática y carga dinámica y digamos que GTC 45 no incluye nada asociado con el tema del puesto de trabajo. ¿Sí? Bueno. Voy entonces por aquí a... Vamos entonces a ver algunos videitos para ir reforzando entonces estos conceptos. ¿Sí?
¿Sabías que todos los días estás expuestos a cientos de riesgos que pueden afectar tu salud? Hoy conoceremos sobre los riesgos biomecánicos. Es la probabilidad de sufrir una lesión o accidente por acciones relacionadas con la postura, el esfuerzo, movimientos repetitivos o manipulación de cargas. Prolongada es la que se mantiene por periodos largos. Cuando se mantiene de pie más de 2 horas o 10 minutos arrodillado. Cuando realizamos ángulos incómodos con el cuerpo. Cuando levantamos partes del cuerpo. Actividades que por sus exigencias físicas producen cansancio por fatiga muscular. Cuando no hay suficiente tiempo de recuperación entre esfuerzos realizados. Es toda manipulación que incluya levantamientos, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos pesados. ¿Sabías que todos los días estás expuestos a cientos de riesgos que pueden afectar tu salud? Hoy conoceremos sobre los riesgos biomecánicos. Es la probabilidad de sufrir una lesión o accidente por acciones relacionadas con la postura, el esfuerzo, movimientos repetitivos o manipulación de cargas. Prolongada es la que se mantiene por periodos largos. Cuando se mantiene de pie más de 2 horas o 10 minutos arrodillado. Cuando realizamos ángulos incómodos con el cuerpo. Cuando levantamos partes del cuerpo. Actividades que por sus exigencias físicas producen cansancio por fatiga muscular. Cuando no hay suficiente tiempo de recuperación entre esfuerzos realizados. Es toda manipulación que incluya levantamientos, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos pesados. Bueno, chicos, entonces ahí en el video, ¿cierto? Están resumidos esos grupos de peligros que pertenecen entonces a los peligros ergonómicos por, ya sea según la denominación que nos hacen en la GTC 45 de biomecánicos o también los que se conocen como carga física en el grupo de el Ministerio de Protección Social. ¿Listo? Vamos a ver unos videitos, ustedes me van a decir entonces a qué tipo pertenecería cada uno de esos riesgos que vamos a visualizar, que pertenecen, como les digo, a estos grupos, al de carga física o al grupo de biomecánicos, dependiendo pues de la denominación que se dé. ¿Listo? Entonces vamos a ver.
Bueno, en ese video, ¿qué tipo de peligros por carga física ven en ese video de Napo? Las posturas, profe. Entonces, hay uno que sería postura ¿qué? ¿Cómo clasificaríamos esa postura? Posturas prolongadas porque estuvieron parados más de 10 minutos, ¿no? Ok, acuérdate que para que sea prolongado, ¿cierto? Entonces hablamos en posición de pie, más de 2 horas, ¿cierto? Pero sí, digamos que ahí se evidencia que ellos están de pie más de 2 horas, ¿cierto? Toda la jornada están de pie. Entonces ahí tenemos una exposición a un factor de riesgo por postura prolongada de pie, ¿cierto? Ahí va uno, ¿cierto? ¿Qué más ven ahí con relación a los peligros por carga física? Profe, antigravitacional, porque él está levantando los brazos y digamos estaba poniendo en cuclillas para poder, pues digamos, realizar el trabajo porque la mesa no está en una medida adecuada. Ah, bueno, entonces miren, antes, ¿cierto? Pues, digamos, cuando él, antes de hacer la mejora, ¿cierto? De montarse en el butaquito, en la mesita, efectivamente, él se está exponiendo a una posición antigravitacional porque las manos le quedan suspendidas, ¿cierto? En una posición que no es normal, es decir, están a contragravedad y se mantiene esa postura. Y ojo que recuerden que en ese caso es empinarse, ¿listo? En ese caso la acción que está haciendo la persona, el trabajador, en ese caso es empinarse, que es estirarse, extendiendo los tobillos, ¿listo? Entonces también hay ahí una exposición a ese factor de riesgo ergonómico por carga física por un movimiento antigravitacional, cuando tiene que levantar las manos para poder colocar las manos encima de la mesa y poder hacer el trabajo sobre la máquina. ¿Qué más identificaron en ese? Profe, inadecuadas también porque, por ejemplo, cuando ya, digamos, él se imaginaba que la mesa estaba, digamos, a comodidad de él, ya el otro compañero tenía que hacer una posición lumbar no adecuada, pues ya digamos para el peso de él y la altura de él. Exacto, entonces digamos que ahí habría también una postura inadecuada cuando él se imagina
a su compañero de trabajo en la posición inversa, ¿cierto? No que la mesa fuera muy alta, sino que la mesa fuera muy baja, ¿sí? Entonces ahí habría una postura inadecuada. ¿Y qué otra cosa vieron de los que vimos en esa clasificación? ¿Qué más haría, qué más incidiría ahí como factor de riesgo? Profe, otra puede ser cuando él pues le pasó como la caja, digamos, no sería el elemento adecuado para tener la altura correcta. No solo porque se le pase, sino porque la caja se puede desfondar, no sé. Bueno, pero ese no es como tal ergonómico, pero digamos que va por ese lado del el por qué él tuvo que poner la cajita. ¿Eso es un qué? ¿Es un tema de qué? De ergonomía, profe, él organizó el punto de trabajo de acuerdo a lo que él necesitaba. Profe, el diseño del puesto de trabajo. Exactamente. Entonces, miren que si uno va ahí de fondo, ¿cierto? Va uno y mira un poquito más allá, ahí el riesgo ergonómico por carga física es realmente por un diseño inadecuado al puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, resulta que eso es un puesto de trabajo estándar, que no es tan estándar, pues vamos a hablar de ese concepto de estándar. ¿Listo? Entonces, en este caso, eso es un diseño, un puesto de trabajo estándar, que en este caso le queda muy bien al grandulón, pero le queda muy mal al pequeño, ¿cierto? O al normal. Entonces, en ese caso, eso es un riesgo ergonómico, principalmente por eso, por diseño de ese puesto de trabajo, porque ese puesto de trabajo no es adaptable. Listo, miren que en su configuración original, ese puesto de trabajo no es adaptable, sino que tiene una altura que en este caso la altura no es regulable, porque miren que la altura de la mesa es la misma. Y digamos que hay una deficiencia y es que yo no realicé ningún tipo de adaptación de ese puesto de trabajo para las condiciones antropométricas propias del trabajador. Entonces aquí venimos a trabajar un tema fundamental y es el tema de identificación de necesidades de personal acorde con los puestos de trabajo en los cuales esas personas van a hacer su labor. ¿Listo? Entonces miren que en este caso, una persona demasiado baja, ¿listo? No significa que yo no la pueda contratar, ¿cierto? Significa que yo lo que tengo que hacer es que una vez esa persona ingrese, pues yo tengo que hacer una adaptación del puesto de trabajo para que ese puesto de trabajo pueda ser acorde a las condiciones propias del trabajador. Y eso es lo que conocemos como condiciones antropométricas del trabajador. ¿Sí? Entonces, es saber esa persona en temas de talla, es decir, en temas de altura, en temas de peso, esa persona cómo es, para saber si debo o no hacer algún tipo de ajuste al puesto de trabajo en el momento que esa persona entre. ¿Listo? Que en este caso era lo que debieron haber hecho. ¿Listo? Y no improvisado, como lo que hicieron ahí, que pusieron cualquier cajita, ¿cierto? Y pues que ese poner cualquier elemento, lo que me va a generar a mí es automáticamente pues una condición de riesgo que ya es locativa, ¿cierto? Por una diferencia de altura, una diferencia de nivel, y básicamente en ese caso lo que se me genera es otro riesgo indirecto a un riesgo original, que era ese tema del diseño del puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta, sobre todo para este tipo de riesgos, que ahorita cuando yo les decía que es un puesto de trabajo estándar, ese estándar, listo, puede ser bastante subjetivo, porque ese estándar se convertiría en estándar si responde a la media de las condiciones propias de mi población trabajadora. Entonces, miren que aquí entra a jugar un papel fundamental el tema de la información de entrada al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y hago un énfasis particular en dos aspectos que pareciera que uno a nivel de empresa hace solamente por cumplir el requisito. Y uno son los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, ¿listo? Y dos
son las encuestas de perfil sociodemográfico que anualmente yo debo de hacer en la empresa para conocer las condiciones reales de esa población trabajadora que yo tengo en un momento determinado en mi empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de esas dos. ¿Todos tienen claro de qué tratan esos dos requisitos? Digamos, uno, que son los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, y dos, que son el perfil sociodemográfico de actualización anual en la empresa. ¿Alguno no sabe de qué estamos hablando? Para hacer la aclaración, ¿o todos saben de qué estamos hablando? Profe, yo tengo una preguntita acerca del riesgo ergonómico. Sí, digamos, no existe así como la CISO que aprueba como unas medidas específicas. Tengo entendido que el puesto de trabajo de una persona tiene que ser de 75 de alto por 60 de fondo y ya lo ancho, pues ya dependiendo del espacio que ocupe la persona. O sea, estoy confundida con lo que su merced dijo, porque pues yo tengo entendido es que ya están, digamos, aprobadas las medidas digamos, de los puestos de trabajo en ese sentido. No, mira, o sea, lo que hay son unos valores recomendados, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de videoterminales hay unos valores que son recomendados para yo garantizar que ese puesto de trabajo ergonómicamente, ¿cierto?, se va a adaptar a una persona en términos de alto, porque la persona va a estar sentada. Entonces, en promedio, con esa altura, yo garantizo que con una silla graduable y un reposapiés logro ajustar la superficie para cualquier persona. Y dos, es el tema de profundo, ¿cierto?, en la superficie de trabajo, porque eso me garantiza que la persona tenga espacio para apoyar sus brazos y pueda ubicar los elementos de trabajo sobre esa superficie. ¿Listo? Entonces, pero igual tengo que hacer los ajustes específicos dependiendo de la persona específicamente que vaya a ocupar ese puesto de trabajo. Y ahí es donde entra uno a utilizar esa información de los exámenes médicos de ingreso o los exámenes médicos periódicos y la información de la encuesta del perfil sociodemográfico. ¿Listo? Entonces, ¿a mí de qué me sirve ese examen médico de ingreso? ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con este mismo caso. ¿Listo? Entonces, supóngase que yo tengo dos candidatos, estamos hablando del video, ¿cierto? Yo tengo un candidato que va a reemplazar a Napo, que Napo es el azulito, el normalito, ¿sí? Entonces, usted tiene una persona de la misma condición antropométrica de Napo y tienes una persona de la misma condición antropométrica de su compañero. ¿Listo? ¿A quién seleccionan? ¿A Napo o al compañero? O sea, ¿el que se parece a Napo o el que se parece al compañero? Pues uno diría que de pronto el compañero por la misma fisiología o anatomía. Exacto, entonces mire, esas son condiciones antropométricas, es decir, si yo ya sé que ese puesto le queda bien a una persona alta, listo, de más o menos, ¿cierto? Una estatura aproximada, es mucho más fácil, si yo tengo opción de elegir, es mucho más fácil que en esa elección tenga en cuenta ese criterio de selección asociado con las condiciones antropométricas requeridas para el puesto de trabajo, que cuando ya lo tengo allá y tengo que hacerle la adaptación al puesto de trabajo porque las condiciones antropométricas no se ajustan con lo que yo tengo en la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que esos exámenes médicos deberían servir como proceso de selección. El problema es que en la mayoría de las empresas los exámenes médicos los hacen simplemente para cumplir el requisito. Listo, le hice el examen médico, pero la información nadie la revisó. Y me ha pasado, listo, entonces usted dice, no, pero es que está muy joven, listo. Y he tenido casos en los que entran trabajadores a hacer manipulación manual de cargas, llegan a mover peso y son trabajadores que de entrada vienen con desviación de columna y nadie se dio cuenta. En manos mías, ¿cierto? Un trabajador de esos no entra a hacer esa labor. ¿Por qué? Porque lo estoy exponiendo a una condición de riesgo que le va a agravar su patología.
¿Listo? Entonces, es desmejorar la condición de salud de esa persona. Profe, y de hecho, ¿sabe qué hacen muchas ocasiones, muchas veces? Mandan el trabajador a un punto definido, es decir, vaya a tal dirección, en tal consultorio que allá le van a hacer el examen. Y yo que me he hecho esos exámenes, el examen es básicamente agáchese, mire aquí, mire allá, pues ya, te puedes ir. Y uno sale apto. Pues yo me pongo a pensar, ¿y usted sabe qué oficio voy a desempeñar? Este examen tan básico, ¿sabe si tengo algún otro problema? No. Y obviamente el trabajador necesita estar en un empleo, entonces lo que va a hacer es que tampoco va a decir sus falencias. Y a la hora del té, ese chicharrón, ¿a quién le tocó? A uno, al CISO de la empresa. Y después la empresa, y es que usted no revisó, porque voy a revisar, si aquí dice oídos buenos, ojos buenos, ya entró. Entonces, digamos que en este caso... Pero pues yo veo que las empresas de pronto no se fijan mucho en el que a mí me pasó también, que yo entré a una multinacional y a mí me pusieron en el examen temporalmente no acta. Y así, o sea, yo ya dije no hacer ese trabajo porque pues si me ponen eso, y así me afecta y duré 3 años allá y ni siquiera se dieron como cuenta, no sé. No, créanme que la gente no, o sea, créanme que los exámenes médicos son un himno a la bandera. Yo le digo, esa es la plática más mal invertida que hay, porque las empresas, muchas, o sea, son más las que lo hacen mal que las que lo hacen bien. Entonces, el llamado es a que, pues, en el momento en que a ustedes les toque ese rol, sí, es necesario revisar esos exámenes médicos y que esos exámenes, y ocurre otra cosa, que normalmente el examen médico se lo hacen el día que ya entró, o sea, el día que ya firmó contrato o a los 3 días de que lleva ya en la empresa. Entonces lo hacen es como un requisito más para que conste que se hizo el examen, no porque me sirve de información de entrada para saber si esa persona es apta o no. ¿Listo? Entonces lo que cuenta Marcia es verdad. A una compañera mía también le pasó, resulta que ella es asmática y resulta que en el proceso, en la empresa en la que ella iba a trabajar, pues por más controles que había, en la parte administrativa seguían habiendo incidencia de material particulado en el área de trabajo, ¿listo? Pues resulta que ella, asmática y todo, logró entrar a trabajar, ¿listo? Y 6 meses después, cuando ella, ¿qué pasa con ese tipo de trabajadores? Pues puede como que no pase nada, pero puede que la patología que tienen se les agrava. Entonces, es una persona que empieza a ausentarse del trabajo por causas aparentemente de enfermedad general. Cuando el médico empezó, ¿cierto? Entonces usted va una vez y lo incapacitan, usted va 2 veces y lo incapacitan, cuando usted vuelve a la tercera por lo mismo, el médico como que le dice, venga, ¿y a usted qué le está pasando? Y es exactamente, su ambiente de trabajo le está generando una condición que le está deteriorando su estado de salud. Usted no debería estar trabajando en ese sitio, así de simple. Por más que usted necesite el trabajo, por más que usted sea muy buen empleado, ¿sí? Realmente eso se convierte en una situación crítica en el momento en el que yo como empresa tengo que tomar decisiones. ¿Listo? Vámonos a el caso más... Y no solo eso, qué pena, no tranquila, solo tranquila. Crítica, sino en demandas. Me tocó un caso en la empresa mía donde ingresaron un trabajador y el examen, pues, y más para mineros, es súper básico. Para tanto riesgo es súper básico. Él había tenido otro accidente de trabajo y él tenía la columna afectada. Él ingresó a la empresa de nosotros. Y cuando ingresó, como a los 2 meses empezó a quejarse que porque él había alzado un coche muy grande, que no sé qué, y que tenía pues un problema lumbar. Entonces fue y consultó, lo incapacitaron. Entonces resulta de que el señor se pasaba de incapacidad en incapacidad, entonces me pareció muy raro, y yo no, eso está muy raro. Pues como así que esté incapacitado cada 15 días. Entonces voy a hacer una investigación yo misma de las empresas en que anteriormente estuvo, porque obviamente pues las historias clínicas no se las entregan a uno. Entonces me puse a investigar y resulta de que en la empresa anterior donde él tuvo un accidente y se afectó la columna, y resulta que como el examen fue tan básico no nos dimos cuenta. Entonces se salvó la empresa de la demanda por mi investigación.
pero iba por una demanda ya que porque él no podía hacer esa labor. Claro. O sea, se le vuelve a uno súper complejo porque ya después sacar una persona o sea, si la persona no se quiere ir voluntariamente, sacar una persona de esas de la empresa implica que la empresa la tiene que indemnizar, porque usted la está despidiendo sin justa causa en ese momento, después de que ya solo tiene contratado, ya eso es un despido sin justa causa. Si usted hace el proceso antes es decir, antes de que esa persona firme el contrato, usted tiene declarados cuáles son los riesgos a los que esa persona se va a exponer y usted asocia que esa enfermedad de base que esa persona tiene se va a ver agravada por la exposición a ese factor de riesgo, usted puede prescindir de contratar a esa persona y buscar otra persona. O sea, usted no está obligado a contratarla si haya pasado todos los demás filtros. Por ahí hay una sentencia de la Corte pues, que sonó mucho y fue una mujer con no sobrepeso, obesidad, o sea, era literalmente obesa y estaba participando en un proceso de selección para un call center, ¿listo? Entonces imagínense una persona obesa, ¿listo? La condición de riesgo que tiene, ¿cierto? Normalmente son personas que ya son hipertensas, son personas altamente sedentarias, ¿listo? O sea, la morbilidad de esas personas es altísima y encima de todo usted la va a tener 10 horas del día sentada pegada de un teléfono, ¿listo? De la condición de riesgo es clara, ¿listo? Entonces, inclusive y ella demandó a la empresa que porque la excluyó del proceso de selección producto de el resultado del examen médico en el cual se evidenció se evidenció pues obviamente la obesidad mórbida que tenía la persona. Entonces pues la corte falló a favor de la empresa, o sea, es totalmente válido que usted como empresa utilice criterios de selección para que a su empresa no ingresen personas con unas enfermedades de base que lo que van a hacer es que por un lado pues van a afectar todavía más la condición de salud de esa persona y pues por otro lado van a afectar el bolsillo, porque es que yo tener pagándole a una persona así la incapacidad la esté pagando la EPS, ¿cierto? Al 66.7%, igual para mí es un hueco, porque si yo le estoy pagando, o sea, yo la necesito es para que me produzca, no para tenerla en la casa incapacitada. Entonces, por lado y lado, hay desfavorecimiento. Entonces, la invitación y el llamado es a que esos exámenes médicos, uno, desde el diseño de los perfiles de los exámenes médicos, establecer muy bien qué tipo de examen me sirve para los riesgos para los cuales yo estoy exponiendo a mis trabajadores. Yo me asombro mucho porque la mayoría, lo que dice Nora, o sea, usted mira la mayoría de los exámenes médicos y son exámenes médicos básicos, o sea, es un examen médico ahí de chequeo normal, no evalúan realmente cuál es la condición osteomuscular de la persona. No es lo mismo que a usted le hagan un examen visual de inspección a que realmente le hagan una visiometría o un tamizaje visual para determinar su capacidad y su agudeza visual, ¿sí? Entonces, realmente es que los exámenes médicos que yo mande a hacer, o sea, si me voy a gastar plática en eso, pues mándelos a hacer de una vez bien, que no sean, lo que vuelvo y les digo, un himno a la bandera, de que simplemente por cumplir y pues finalmente la información no me sirvió para nada. Y pues que en los casos en los que lo haga bien, utilice esa información para que efectivamente sean procesos de selección bien hechos, no que se me entren o se me cuelen por ahí personas con una condición de riesgo que se va a ver afectada en situaciones críticas en casos de exposición a ese factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, súper importante. O sea, créanme que muy, muy importante hacer un buen filtro para garantizar que en esos procesos, pues, entren las personas con una buena condición de salud. ¿Sí? Y el otro del que estábamos hablando era el perfil sociodemográfico, ¿cierto? Que ese perfil, digamos, se actualiza anualmente por Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ese perfil sociodemográfico recuerden que la norma dice hacer el perfil, pero no, digamos, establece unos elementos de guía sobre qué debería de preguntar yo en ese perfil, pero cada empresa
adapta los perfiles sociodemográficos a lo que necesiten. Y me pareció muy curioso porque, por ejemplo, a raíz de la pandemia que tuvimos y las medidas de aislamiento obligatorias que tuvimos que implementar así, supera la carrera, ¿sí? Entonces, una de las grandes reflexiones que hicimos en el tema de información disponible es que yo necesitaba saber ya, ¿cierto? Es decir, yo no me podía poner, si yo tengo una población trabajadora de 100 trabajadores, imagínense mientras yo verifico uno por uno, ¿cierto? Cuando yo necesito tomar datos ya, porque miren que las medidas de aislamiento fueron así, o sea, eso nos cogió a todos de carrera, no daba tiempo absolutamente de nada. Y cuando usted tiene una población de trabajo, pues cuando son 10 peludos en su empresa, pues no hay problema porque usted lo encuentra a la hora del almuerzo y les pregunta a los 10 ahí, ve, ¿y vos con quién vivís? Ah, no, ve tal, fulanito, sí. Pero cuando vos no tenés esa información, cuando no tenés acceso a esa información cercana, y entonces vamos a un caso normal, tu empresa son 100 trabajadores y tú necesitabas identificar de esos 100 trabajadores quienes, por ejemplo, convivían con personas de riesgo. Entonces, si usted no tiene esa información desde el perfil sociodemográfico y en el perfil sociodemográfico le preguntan, le dicen a usted, esa persona con quién vive, ¿cierto? Entonces, en esa persona con quién vive, pues no es simplemente decir que vive con el esposo y los 2 hijos, pues usted debería tener esa información completa, pues el esposo quién es y sus hijos quiénes son, vive con sus papás quiénes son, ¿listo? Entonces, es un llamado a que esa información también esté completa, porque en el momento en que usted la vaya a necesitar, la tenga disponible y no tenga que ir a volver a hacer, porque a la mayoría de las empresas lo que le tocó hacer es levantar información de cero, porque lo que tenían o no estaba disponible o era insuficiente la información, ¿sí? Cosas tan básicas como yo saber de mi población trabajadora, quienes tenían, por ejemplo, enfermedades de base que fueran críticas en caso de que esa persona se contagiara. Entonces yo necesito saber quiénes de mis empleados son hipertensos, quiénes de mis empleados son diabéticos, y información como esa no estaba disponible, o sea, las empresas la tuvieron que construir de ceros. Entonces, es realmente a que esa información que yo pido y que utilizo, pues me sirva para algo, para que no me toque sobre la carrera llegar a levantar ese tipo de información, porque desgasta mucho, o sea, es un tema muy desgastante. Lo que les digo, pues no es lo mismo que usted tenga una empresa de poquitos trabajadores a que sea una empresa grande en la cual usted necesita tener la información ya y esperar 2, 3 días para tomar una decisión. Mientras recopila datos, se puede volver muy complejo. Entonces, a que efectivamente ese tipo de información la tengamos completa en nuestros sistemas, porque son para utilizarlos, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Profe, no, al parecer todo ready. Listo, vamos a ver entonces otro para que identifiquemos acá otro tipo de peligro desde la perspectiva de carga física.
Bueno, chicos, en ese caso, ¿de qué tipo de peligro estamos hablando? Por movimiento repetitivo. Perfecto, entonces eso es una carga física por movimiento repetitivo. Está súper claro el tipo de riesgo ahí. Una pregunta, ¿uno cómo hace para saber que eso es repetitivo o no? La duración de la actividad o el tiempo que demora realizando la actividad. Y el número de veces, ¿listo? Entonces, ojo con esto. Y acá quiero hacerles un llamado muy especial y es, yo creo que lo hemos hablado, y es en el tema del conocimiento de los procesos, ¿listo? Entonces, pasa mucho, ya lo vamos a ver también con el tema de pesos, pasa mucho en el tema de los límites en cuanto a repeticiones, ¿listo? Entonces, para yo saber si un movimiento es o no es repetitivo, tengo que contar ese movimiento, ¿listo? Entonces, que muy desgastante, que muy maluco, que qué pereza, ¿cierto? Entonces, que me tiré todo el día ya mientras miraba, contaba, volvía a contar, que me pasó, que no conté, que se me, sí, pero toca hacerlo. Es decir, en esos estudios hay que, cuando yo tengo tareas de este tipo, en las que tengo sospecha de que hay exposiciones a movimientos repetitivos, la única forma de yo calificar o no ese movimiento como repetitivo es con valores, es decir, con datos, ¿sí? Así como para yo saber si estoy levantando o no más del peso indicado, necesito saber cuánto es ese peso. Aquí necesito saber en temas de movimientos repetitivos cuánto es la duración de cada tarea, ¿cierto? Y eso en la jornada laboral, cuántas veces lo hago, de forma que yo pueda determinar si estoy o no superando más del 50% en temas de tiempos de recuperación. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entremos a entender que parte de lo que hay que hacer es hacer esos estudios de puestos de trabajo. Es decir, hay que sentarse, mirar, detallar al nivel de tarea. O sea, hay que llegar hasta ese nivel de tarea a ver si efectivamente califica o no como movimiento repetitivo. Vamos a ver ahorita lo que yo les decía, vamos a ver si califica o no como un sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo supere el estándar, ese límite que me están determinando, es que se constituye el riesgo o no. Entonces, mucho ojo con esas valoraciones de los riesgos, sobre todo en este tipo, porque realmente se vuelve contraproducente, por ejemplo, cuando usted está en un proceso de calificación de enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, si usted está en un proceso de calificación de una enfermedad laboral y usted en algún momento
le indicó al trabajador que sí, que efectivamente entre los riesgos a los que él se exponía era un riesgo por carga física, por movimiento repetitivo. Pero usted nunca estudió el puesto de trabajo en detalle de ese trabajador. Es decir, usted no sabe ese trabajador cuántas veces en una jornada laboral realiza esa labor para poder calificarlo como tarea repetitiva, como movimiento repetitivo. Entonces le llega el proceso de estudio del puesto de trabajo y le pueden pasar dos cosas. Usted puede ser tan de buenas que en ese momento cuando usted haga el estudio del puesto de trabajo, pues efectivamente, ¿sí? Sí se genera la exposición al movimiento repetitivo porque los datos le muestran que efectivamente es una tarea de tipo repetitiva. Pero también le puede pasar lo contrario, que usted pensaba que eso era una tarea de tipo repetitiva porque se veía, ¿cierto? Que lo hacía muy seguido, muchas veces en la jornada, pero que a la hora de tirar números, ¿cierto? No le dio, ¿cierto? Se peló, entonces no califica como movimiento repetitivo, entonces se le cae el estudio de calificación de origen a una patología que puede ser de origen laboral. Entonces, digamos que es muy delicado. Lo mismo ocurre con el tema de los pesos, ¿sí? Las aseguradoras, ¿sí? O sea, las ARLs, en sus procesos de evaluación de la existencia o no del riesgo en la labor, ¿listo? Él ya no le pregunta, ¿usted levanta objetos pesados? Pues no, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿usted levanta objetos de qué peso? ¿Listo? Entonces usted tiene que demostrar de qué peso son los objetos que levantan. Y pues resulta que sí, muy tristemente, pues eso pesa 18 kilos, pues con el dolor en el alma, por más que uno crea que sí, ¿cierto? Que hay que pesar, que eso está muy cerquita al límite, pues realmente el estándar es muy claro, ¿listo? Si no levanta más de 25 kilos, entonces no hay exposición a un riesgo por manipulación manual de cargas. Y entonces, exactamente lo mismo acá. Si usted hace el estudio y no se supera más del 50% del tiempo con relación al tiempo de descanso, no califica como un movimiento repetitivo. Entonces, en el tema de evaluación de ese tipo de riesgos, no hay que ser tan subjetivos, no hay que ser tan olímpicos, hay que ser un poquito más detallados para poderlo argumentar y justificar y que usted tenga el soporte. Y también se le vuelve complicado cuando usted le llegan los trabajadores con restricciones laborales, sean temporales o definitivas, porque normalmente, por ejemplo, en las restricciones de tipo temporales o definitivas asociadas, por ejemplo, a carga física, le dice, el trabajador no puede desarrollar tareas repetitivas o no puede desarrollar movimientos repetitivos. Y usted dice, plop, ¿y cómo hago para saber? Entonces tienes que ir a evaluar esa tarea que ese trabajador va a hacer, si califica o no como repetitiva. Te dice, el trabajador no puede levantar con una mano más de 7 kilos. ¿Listo? Entonces, cuando usted dice, ay, 7 kilos, ¿y cuánto levanta? Pues entonces toca ir a mirar cuánto es efectivamente lo que en ese puesto se levanta. Entonces, no puede ser uno tan subjetivo, hay que tomar datos para poder estimar y cuantificar bien ese riesgo. Entonces, aunque parecen riesgos que usted determina a ojo, ¿listo? No son tan a ojo, ¿listo? Hay que siempre pregúntese cada cuánto lo hace, cuánto dura, ¿listo? Cuánto levanta, cuánto es ese peso, ¿listo? Para que efectivamente tenga datos de soporte en la valoración de ese riesgo. ¿Listo? Vamos a ver otro. Chicos, dudas ahí con relación a... Profe, de pronto en cuanto para hacer las valoraciones o algo de lo que usted mencionaba, bien sea por peso o a las fórmulas, ¿dónde se puede uno apoyar o conseguir como los ítems o los estándares para ello? Ya les voy a mostrar, enseguida les voy a mostrar los documentos que tienen adjuntos en la carpeta de esta semana, que son las Gatizo, ¿listo? Entonces ahí tienen unas recomendaciones, vamos a ver si las alcanzamos a ver hoy o si las vemos el sábado, pero ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo lo hago? Ahí está la respuesta a tu pregunta, están en esas guías. Vale, gracias. ¿Listo?
Bueno, vamos entonces aquí a mirar otro casito para que miremos de qué tipo de riesgo estamos hablando. Bueno, chicos, ¿cómo calificarían ese riesgo desde la perspectiva de carga física o ergonómica? Profe, eso es eso es movimiento repetitivo y aparte de eso, hay un trabajador que hace mal el movimiento para poder mover las cajas, mientras la otra muchacha hace bien el giro, porque debe de ser con un giro, más no con los pies quietos y girar solo la cintura. Entonces, ¿eso sería qué tipo de postura? Profe, ese no es... Ergonómica. Ah, Dentro de la clasificación que vimos, ¿a cuál de las posturas le apuntaría? forzas o extremas, porque le está haciendo como una, digamos en ese caso, una hiperextensión de, pues no sé, como de la cadera, de esa zona. Bueno, y acá la pregunta es, ¿él lo hace porque le toca o porque lo quiere hacer así? Profe, inadecuada porque es una acción, pues que él comete. Exacto. Entonces, miren que ahí el riesgo es muy diferente, ¿cierto? Entonces, ahí el riesgo es por una postura inadecuada porque es decisión del trabajador realizar el movimiento de la forma en la cual lo está haciendo. ¿Listo? Entonces, miren que está el ejemplo de quien lo hace bien y de quien lo hace mal. ¿Listo? Entonces, realmente ahí, pues además de que hay una posición prolongada, ¿cierto? Porque hay una posición prolongada de pie, realmente lo que hay entonces en el caso de el trabajador que se lesiona, hay una postura inadecuada, ¿listo? Entonces, ahí está la clara diferencia y por eso lo puse, porque puede parecer una postura forzada o extrema, pero realmente la diferencia entre que lo sea o no lo sea es si él puede optar por una posición bien o si realmente el diseño de su puesto de trabajo lo obliga a que él haga ese movimiento de rotación forzado. Entonces miren que el puesto de trabajo no lo obliga a que haga ese tipo de movimiento, el movimiento lo hace él por elección y en ese caso entonces eso es una postura de tipo inadecuada. ¿Listo? Entonces
ahí en ese tipo de riesgo, la acción normalmente de intervención va más enfocada hacia la persona, ¿sí? Hacia el trabajador, para que aprenda a realizar la labor en la forma adecuada. Y ahí digamos que los estándares de seguridad, que son los que dicen la forma segura de realizar esa tarea, son los que ayudan muchísimo en ese proceso de corregir a aquellos trabajadores que actúan, sea por desconocimiento o sea por malos hábitos con relación a un riesgo en específico. ¿Listo? Entonces, ese es, en ese caso ese es inadecuado. ¿Sí? Vamos con... Bueno, en ese caso estamos hablando de qué tipo de riesgo por carga física. Ay, profe, no pude ver el video porque el perro se me enredó con una cosa. Vamos a volver a ponerlo un tris, que este es cortito. Ay, profe. Bueno, entonces, ¿qué tipo de peligro tenemos ahí? De los que vimos, ¿sería cuál? Profe, esa no sería carga estática. No, mira que, acordé que estático es que me quedo quieto. Siempre no se les olvide, en carga estática, piensen en estatua, ¿cierto? Cuando jugaba estatua. Entonces, en estatua es carga estática. Profe, lo que sucede es que de pronto como no hubo acción, pues yo entonces diría que es sobrecarga. Ok, bueno, listo. Como él no lo movió, ¿cierto? Pero digamos, la acción que él tenía que hacer era mover ese objeto, ¿cierto? Como digamos, esa es su labor, ¿cierto? En ese caso, entonces, digamos que ahí se habla de carga dinámica, ¿listo? Y en esa carga dinámica, a diferencia del que habíamos visto ahorita de movimientos repetitivos, esta carga dinámica es por levantamiento o por manipulación de cargas, ¿cierto? Y este me gusta porque quiero que se enfoquen en las dos formas en cómo él afronta ese mover la carga, ¿listo? Entonces, lo primero que él piensa cuando va a mover la carga, vamos a ver acá, ¿cierto? Cuando él tiene que mover la carga, ¿sí? Entonces, él va a mover la carga, ¿cierto? Y lo primero que él piensa es que él es fuerte. Pero después, ¿cierto?
cuando él se da cuenta que la fuerza que él tiene no es suficiente, recurre a lo que llamamos las ayudas mecánicas, ¿listo? Para manipulación de cargas. Entonces, en el tema de movimiento de pesos es muy importante dos cosas, ¿sí? Uno es lo primero que él hace, ¿listo? Lo primero que él hace es reconocer hasta qué punto la fuerza que él tiene, ¿cierto?, es capaz con el peso que va a soportar. Y ahí es cuando hablamos entonces de los estándares de levantamiento de pesos, ¿listo? Entonces, en eso entramos un poquito más en detalle en la próxima sesión, pero básicamente los estándares de movimientos de pesos están determinados dependiendo si el peso lo tengo que levantar desde el piso o si el movimiento con el peso es simplemente alar o empujar, o si, por ejemplo, el levantamiento del peso es no desde nivel de piso, sino que es desde un nivel superior. No es lo mismo el cotero que le toca levantar el bulto de papas desde nivel de suelo a hombro, al cotero que está descargando un camión en el que el bulto le cae, ¿cierto?, encima al hombro, ¿cierto? Entonces, la carga física a la cual están expuestos es diferente. Y en ese orden de ideas es necesario entonces que los límites de peso también estén estandarizados, es decir, que estén definidos cuáles son esos límites de peso. ¿Por qué lo llevamos en temas de límites de peso a la carga y no en límites de peso de la persona, lo que la persona cree que puede levantar? Porque entonces eso se volvería un tema de manejo subjetivo. Porque resulta que si yo estoy muy bien entrenado, ¿cierto?, yo voy a poder levantar mucho más peso porque estoy entrenado para hacer eso. Pero si no lo estoy, ¿cierto?, entonces la cantidad de peso que voy a poder levantar es mucho menor. Entonces eso se volvería como a gusto del trabajador. Y tampoco esa es la idea, ¿cierto? Digamos, es algo que yo pueda manejar y que sea algo fácilmente manejable para un promedio de la población que va a laborar. Sin embargo, ¿cierto?, es importante tener en cuenta que cuando yo digo, ¿cierto?, que mi trabajador puede movilizar pesos, ¿listo?, si los lleva a hombro de 25 kilos y levantó desde el piso, o hasta 50 kilos si no tiene que hacer levantamientos de piso, sino que se lo colocan sobre los hombros, ahí duplico la carga porque evito el esfuerzo de levantar. Entonces, en ese caso, ¿sí?, es importante tener en cuenta que además de que tengo estandarizados los pesos, es decir, tengo el límite de cuánto es lo máximo que debe pesar la carga, es importante también reconocer que hay que trabajar con la persona, ¿listo? Y en ese trabajar con la persona, los programas aquí se enfocan no en que la persona descanse, sino en que la persona fortalezca, por ejemplo. Entonces, mi programa de intervención aquí va en fortalecer los grupos musculares que esa persona va a tener expuesto. ¿Por qué se los digo? Porque en el común nos ha quedado que ergonomía se enfoca solamente a hacer pausas activas. Y cuando uno habla de pausas activas, usted solamente piensa en la gente haciendo movimientos para descansar. Cuando yo tengo, por ejemplo, trabajadores que manipulan cargas, a mí no me interesa que él descanse realmente, o sea, realmente el ejercicio no va al descanso, porque el descanso estaría más asociado, pues el descanso que en pausas activas se entiende como estire, muévase, destensione. Aquí lo que yo busco es que el trabajador lo que haga es que fortalezca. Entonces, si tengo que enfocarme es a que ese trabajador haga un programa de fortalecimiento muscular de piernas, espalda baja, hombros, ¿sí?, para garantizar que esos grupos musculares que se van a ver altamente impactados durante la labor, pues en la medida que yo los voy entrenando, van a ser capaces de resistir más peso.
No porque yo le vaya a poner más peso, ¿sí? Sino porque en la medida en que ese grupo muscular se vuelva muchísimo más fuerte, voy a tener una probabilidad menor de que esa persona se me lesione, ¿listo? Entonces, eso, digamos, es muy importante tenerlo en cuenta. Y me gusta este video porque muestra ese tema de la percepción de fuerza, ¿sí? Entonces, ojo que va de los dos lados. Por un lado es estandarizar los pesos, que eso no pese más de lo que debe pesar, que lo cuánto debe pesar está en el estándar. Y adicionalmente a la persona sí hay que entrenarla, no porque los voy a volver así, los supermacancanes, usted ve los coteros, y yo he visto coteros flaquitos, chiquitos, ¿sí? Pero usted va y toca, ¿cierto? Muscularmente una espalda de un cotero y es un músculo fuerte, es un músculo duro, ¿cierto? No es un músculo flácido. Son músculos que ya van siendo entrenados sin necesidad de tener mucha masa muscular. Son músculos que quedan fortalecidos y son capaces de soportar, como les digo, no es porque yo le vaya a echar más peso, sino porque son capaces de soportar esa labor que yo les estoy colocando a hacer y la probabilidad de que se me impacte es cada vez menor. Es como cuando usted empieza a hacer ejercicio, ¿listo? Y pues cuando usted empieza a hacer ejercicio, la primera semana usted se quiere morir, ¿listo? Usted hizo un día brazos, un día piernas, otro día abdomen y cuando le tocó repetir brazos todavía está molido, ¿sí? Pero si usted habitúa su cuerpo, por allá como a la tercera semana, cuarta semana, de ya usted venir haciendo el mismo ejercicio, usted ya tiene fortalecido ese grupo muscular y ya no le duele, ¿cierto? Entonces, exactamente lo mismo ocurre con los trabajadores cuando tenemos manipulación de cargas, ¿listo? Y es importante que ellos también entiendan que a pesar, ¿cierto?, de que estén muy fortalecidos, porque también ocurre un efecto que llamamos como un efecto rebote en el tema de percepción de riesgo con ellos, y es que ellos creen entonces que porque como están muy fuertes, entonces pueden levantar demasiado peso. No, ¿cierto? El límite es el límite y no debo sobrepasar esos límites en términos de carga. Cuando esos límites se sobrepasan, es cuando debo de entrar a utilizar las ayudas mecánicas. Y en esas ayudas mecánicas, en el tema de manipulación de cargas, es muy, muy importante que los trabajadores, pues uno, las tengan disponibles, ¿cierto? Pues obviamente, si yo necesito levantar una carga y necesito una carretilla manual para hacer ese transporte, pues que la tengan disponible. Y dos, tengo que tener en cuenta, entonces, que en ese caso voy a generar una exposición a un riesgo adicional, que es esa manipulación de esa herramienta manual o mecánica. ¿Listo? Entonces, se me genera un nuevo riesgo como respuesta a la intervención de un riesgo original por carga física, por la manipulación de esa carga. Entonces, tengo que tener en cuenta que ahí tengo que hacer otro plan de intervención porque, por ejemplo, muy chévere, ¿cierto? Tengo una carga muy alta para manipular, tengo disponible, por ejemplo, los puentes de izaje, ¿cierto? Los puentegrúas para hacer izaje, pero entonces tengo que tener en cuenta que ya en ese caso voy a tener un riesgo mecánico por esa manipulación de esa carga con ese puente de izaje y tengo entonces que implementar las acciones para poder realizar esa tarea de forma segura y que no se me materialice otro riesgo producto de un riesgo inicial que está asociado por manipulación de cargas, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No sé si tengan dudas, preguntas. Profe, siento que antes se llamaba gatizo, era porque era guía de atención de seguridad, de salud ocupacional. Sí, el término de las gatizo proviene de, las gatizo significan guías de atención integral basada en evidencia para salud ocupacional, ¿sí? Entonces, como antes el término era salud. Cambiaron ya a guía de atención en seguridad y salud en el trabajo, que yo estuve buscándome unas y llaman GATIS. Exacto, entonces las actualizaron a las... como las mismas.
Exacto, entonces las actualizaron a lo que son las GATIS. Lo que pasa es que en la actualización solamente modificaron información que haya cambiado en relevancia. La GATIZO, digamos, o sea, ya se llama GATIS, pero sigue siendo, digamos, original de consulta, esa GATIZO, ¿cierto? Entonces, te me estás adelantando, pero digamos, si vamos a trabajar entonces movimientos repetitivos, ¿cierto? Entonces, los movimientos repetitivos se asocian con desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores. Entonces, eso lo vamos a trabajar el sábado. Entonces, si yo necesito hacer una intervención para una patología de esas, entonces me tengo que ir a buscar la información de base de referencia con relación a esa patología. Y eso está en la GATIZO. En la GATIS no aparece porque la GATIS solamente me actualizó información que no aparecía ahí. Entonces son los dos, ¿sí? Pero sí, ya se llaman GATIS, simplemente por el cambio de SO a SST. Esa es la actualización que hubo. Bueno, chicos, entonces vamos a... Y vamos a terminar con este. Vamos a terminar en videos con este para... Ah, ese no es. Ese no es. Acá.
Bueno, chicos, entonces acá en digamos que tenemos, ¿qué riesgo estaría asociados ahí? Puesto de trabajo. Por un lado está el diseño del puesto de trabajo, ¿cierto? Y digamos que eso es una postura inadecuada. Pensaba en sedente, prolongada. prolongada, exactamente. Sí, entonces digamos que ese tipo de trabajos de oficina, listo, es lo que, digamos, ahora se conoce como los trabajos de videoterminales, ¿cierto? Entonces, que es, digamos, un riesgo que ya es como común en todas las empresas y básicamente está asociado entonces a esa posición prolongada sentada durante la jornada de trabajo frente a una pantalla de computador, ¿cierto? Entonces, esos son lo que llamamos los famosos trabajos en videoterminal. Como les digo, muy, muy comunes. Antes, digamos, usted montaba una oficina en cualquier escritorio con cualquier silla, eso era como lo habitual, no se preocupaba uno tanto porque efectivamente la silla fuera graduable, que tuviera una pantalla a la altura adecuada, que en el espacio de trabajo se puedan apoyar los codos para que no queden suspendidos los brazos, que los pies queden en un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces digamos que ya hoy está muy estandarizado ese tema de esos diseños de esos puestos de trabajo, pero eso también tiene que ser educable a la gente, porque entonces acá venimos entonces no solamente a que la postura es prolongada, sino que es inadecuada y básicamente es por el mal manejo de los elementos en el puesto de trabajo. Y ni qué pensar cuando no tengo los elementos, que es, digamos, por ejemplo, lo que nos tocó afrontar hoy en día con el tema de los trabajos remotos desde casa, con la pandemia. Tenemos unos retos muy grandes. Yo tengo pocos trabajadores realmente si comparo la magnitud de otras empresas, pero pues conozco compañeros que han tenido que hacer rediseños de puestos de trabajo de 300 empleados, ¿sí? Y pues lo que usted en su oficina tenía muy controlado, se le fue a pique totalmente hoy a la luz de lo que la pandemia está exigiendo, que es que la gente pueda trabajar desde la casa, pero es que si yo estoy trabajando desde la casa, pues como empresa tengo que garantizar que esa persona en su casa tenga las condiciones de trabajo adecuadas para que pueda estar una jornada laboral completa desarrollando su función y no en la cama, ni en la barra de la cocina, ¿cierto? Ni en la sala, en un sillón, ni en el piso, ¿cierto? Entonces hay que garantizar que esas condiciones y ojo que ahí viene un tema integral de diseño que no es solamente con relación a la postura, sino que adicionalmente también vienen a incidir otros factores como son el tema de la iluminación, que también se vuelven críticos en la exposición a este tipo de riesgos, pero digamos que desde la perspectiva de carga física es solamente lo asociado con los elementos del puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, es muy útil cuando el trabajador mismo tiene claros cuáles son los requisitos de su puesto de trabajo. Entonces, normalmente en esos ejercicios de rediseños de puestos de trabajo,
la tarea es, pues, uno tenga los elementos adecuados, es decir, tenga el reposapiés, que su silla sea graduable, que la silla tenga brazos, que su escritorio tenga la profundidad adecuada y la altura mínima requerida, que usted tenga una pantalla y que tenga un soporte para esa pantalla de forma que usted la pueda graduar, ¿sí? Básicamente con eso usted se defiende en cualquier puesto de trabajo de videoterminal, ¿sí? Ahora, pues tiene que enseñarle al trabajador mismo cómo adapta ese puesto de trabajo, porque lo que nos pasó fue que muy chévere, listo, usted en la empresa, usted se lo dejó adaptado, pero a la hora de usted migrar eso a que él mismo sea capaz de hacer esa adaptación en otra condición diferente, nos quedamos quietos, porque entonces la gente no tenía claro, ay, y la silla es con o sin brazos, y tengo o no tengo que comprar el reposapiés, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya tienen claro y a qué altura pongo la pantalla, y ¿sí? Entonces, cuando ellos no manejan y no es interiorizada el porqué de cada uno de los elementos, entonces es muy difícil lograr una buena implementación y que la gente lo adapte. Entonces, en muchos de los casos, usted ve que los reposapiés son al lado de los pies, o sea, no los está utilizando, ¿listo? Que las sillas son en el piso, ¿listo? En vez de estar a la altura graduable, que las pantallas están por allá súper altas y la persona por acá súper bajita, o que la persona muy alta y la pantalla súper bajita. Entonces, cuando uno no sabe utilizar los elementos para adecuar esos puestos de trabajo, pues las personas tienden a desecharlos y como que lo que menos me estorbe, lo que menos me incomode, aún sabiendo que va en beneficio de su condición de su condición de trabajo. Entonces, el llamado es a tener los elementos requeridos y a que las personas sepan adaptarlos y utilizarlos adecuadamente en sus puestos de trabajo, ¿sí? No sé, chicos, si tengan dudas, preguntas, comentarios. Bueno, chicos, entonces en la carpeta del Drive tienen compartidos 3 documentos que son lo que les estaba contando ahorita Nora con relación a las gatizo, ¿listo? La idea es que el sábado vamos a trabajar con esos documentos para entender un poco esa información que está contenida en esas normas, que si bien es cierto es información de referencia y mucha de fuentes internacionales, es muy útil, ¿cierto? En el momento de uno ir a evaluar este tipo de riesgos por carga física y pues que básicamente se asocian con una de las patologías que mayor ausentismo y enfermedad generan en el país. Entonces, vamos a trabajar lo que es hombro doloroso, lo que son desórdenes musculoesqueléticos por movimientos repetitivos de miembros superiores y lo que es dolor lumbar, que son esas 3, digamos, normas que están ahí en la carpeta compartida. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces una feliz noche para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la sesión de trabajo y espero poderlos ver el sábado para que continuemos trabajando el tema. Listo, profe. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Con todo el gusto. Feliz noche.